Hola chicos, ¿cómo están? Francisco, Javiera, Hola, profe, ¿y usted? bien, bien. Hoy por lo menos, pero no tener problemas. Hoy disculpen, ayer fue horrible. Primero el Zoom, no primero el internet, después el Zoom. Y gracias por poderse conectar a esta hora. ¿Sus demás compañeros? El Cristian y la María Fernanda. María Fernanda estaba en el doctor, pero me dijo de que se iba a conectar del celular. ¿Están en el médico? Sí, Bueno, si está en el médico, se entiende. ¿Y Cristian? de Cristian no sé nada. ¿Y tú, Javier? Que digas, Francisco, ¿sabes algo? Todavía no, pero le estaba escribiendo para preguntarle. Ya. Me cuentan por, por Cristian, como, a ver, chicos, les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo van en físico-química cátedra? ¿Van entendiendo? ¿O las clases de laboratorio las van entendiendo? ¿Tienen algún problema? ¿Algo? ¿Cómo van? Profe, por mi parte, igual, por ejemplo, por la parte del laboratorio, igual como que me cuesta un poquito porque como el profe no nos ha pasado todavía como la teoría, Ujú. entonces igual como que a veces me cuesta un poco relacionar. Sí. Bueno, a veces un poco más complejo. ¿Y tú, Francisco, cómo vas en general? Por lo menos ah, en la parte de cátedra me ha ido bien. Y Mm. igual, igual dando por segunda vez el ramo entiendo mejor, pero igual en la parte de laboratorio como que me cuesta un poco, igual como decía Javier, relacionar los conceptos y aplicarlos. Sí, es que nada reemplaza la práctica en sí. A veces de repente estando en el laboratorio uno comprende más que en clase o estudiando por su parte. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, profe, disculpe la demora, bien, ¿y usted? Tranquilo, sí, uno va entendiendo, en especial en estos sistemas que de repente no funcionan bien. Yo bien. Ujú. Chicos, ¿qué prefieren? ¿Les muestro las notas del informe antes o después del laboratorio? Después, profe, Francisco, Javier, ¿qué opinan ustedes? Yo igual, Francisco Cristian, no. Uy, la cosa de cambiar nombre. yo igual opino que después, profe, Ya, para Sí, después profundizar más podría la ser materia. profe. ya. Entonces, vamos. Y, espérate, antes de empezar. Y, Javiera, y, tu compañera está en el laboratorio, está en el médico, ¿cierto?
Sí, profe. Y tú, por lo menos que creo que hablas más con ella, ¿le puedes decir que voy a hacer la clase y después ya puede ver las grabaciones? Porque ella está en el médico ahora. Sí, profe, no hay problema. Dile si, o cuéntale usted, cualquiera de ustedes, si necesita que le haga la clase de nuevo a ella del laboratorio, que coordinemos una hora. ¿Ya? Y si no puede ver las grabaciones, ahora se puede excusar porque estábamos en el médico y no correspondía tampoco la clase en este horario. Entonces el laboratorio que nos toca ahora es el laboratorio de conductimetría. ¿Ya? Nosotros sabemos que la conductimetría es una técnica electroquímica, donde vemos la migración de iones, como acá podemos ver el cloruro y el ion sodio, ¿ya? Y podemos ver la celda que tiene, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este laboratorio? Este laboratorio vamos a determinar la constante de celda, vamos a determinar el KPS de una solución poco soluble, ¿ya? Como por ejemplo acá pueden ver del yoduro de plomo, este pseudo amarillo o falso oro como le dicen algunos, y determinar la constante de acidez de un electrolito débil, ¿ya? Nosotros ayer alcanzamos a ver que de las técnicas de electroquímicas, la conductimetría es una técnica en la cual el potencial se mantiene constante, es decir, que vemos la variación de la corriente eléctrica o de la conductividad en este caso de los iones, ¿ya? Donde nosotros podemos ver una muestra problema. Esta es una técnica que no es muy selectiva, ya que vemos el total de los iones, es decir, todos los aniónicos y cationes que tengan en la muestra, ¿ya? Esto nos puede decir, por ejemplo, en una muestra real que manejen a futuro, en si tienen muchos iones, pocos iones, si una muestra que está muy cargada, con muchas sales o pocas sales, ¿ya? Pero uno no sabe distinguir cuáles sales son, ¿ya? Donde podemos ver que por el fenómeno de migración, las especies con carga positiva van al cátodo y las especies con carga negativa van al ánodo, ¿ya? Y como dije anteriormente, todos los iones contribuyen a la conductividad. Y la conductividad es la medida de la concentración iónica total de la disolución. Entonces, por ejemplo, acá una pila donde podemos ver los fenómenos de migración y la pila de Daniels, que yo creo que ya la vieron hartas veces, o por lo menos en química general debieron verla, o me equivoco. ¿O es primera vez que ven una pila de Daniels? Chicos, chicas. Mm, Yo sí lo he visto en química 2 en el laboratorio. Ujú, ya. Entonces, nosotros vamos a ver que la conducción de la corriente eléctrica va migrando de un cátodo hacia un ánodo, ¿ya? No de esta forma necesariamente, pero nosotros podemos ver que el conductímetro va a tener un cátodo y un ánodo, ¿ya? Y va a ser bajo la acción del campo eléctrico, se va a producir una diferencia de potencial entre dos electrodos. Para esta disolución es válida la ley de Ohm, donde vemos que el potencial en volts va a ser igual a la corriente eléctrica en amperes por la resistencia en ohms, ¿ya? Aquí está cada una de sus variables, ¿ya? Y la unidad de medida. Entonces, una forma de conocer la capacidad conductora de una disolución es poner dos electrodos y aplicar una diferencia potencial para medir y encontrar la resistencia de las celdas de una solución ya conocida. Y tenemos que ver o qué nos va a afectar, cuál va a ser la medida de corriente o la conductividad eh, para nuestras medidas. ¿Qué nos puede afectar? El área de superficie de los electrodos,
Por ejemplo, si uno es más grande, más chico, vamos a tener dos medidas de conductancia distintas porque al aumentar el área, aumenta la conductividad, la forma de los electrodos. No es lo mismo tener un electrodo plano o tener un electrodo cilíndrico, ¿ya? Que sean del mismo tamaño porque el cilíndrico probablemente tenga mucho mayor área y mayor facilidad para la migración. También la posición entre los electrodos. ¿Por qué? Si yo tengo dos electrodos lo más cerca posible, pero no tan cerca que haya un cortocircuito, voy a disminuir lo que es la resistencia de la solución, ¿ya? O voy a disminuir la resistencia, lo cual me va a dar una medida de conductividad mayor a la cual si yo dejo los electrodos más lejos, ya que va a haber una mayor resistencia. También el tipo de sustancias que estén en la solución va a depender de la conductividad. Porque si yo tengo, por ejemplo, un ion hidrógeno, va a ser mucho más conductor que un ion sodio. ¿Ya? También la concentración de las especies, es decir, si yo tengo mayor concentración de la especie, voy a tener una mayor conductividad, ¿ya? Y la temperatura, ya que si yo aumento la temperatura, aumento la energía cinética, por lo tanto, aumento la migración de mis iones, ¿ya? Entonces, considerando que la disolución comprendida entre dos electrodos planos de una celda y la resistencia R corresponde a lo que vendrá dado por esto. Resistencia es igual al largo por el área, ¿ya? Y por la resistividad en ohm por centímetro, ¿ya? L es la distancia entre los dos electrodos y A es el área de los electrodos. Generalmente los conductímetros tienen un área de 1 centímetro cuadrado para facilitar los cálculos, ¿ya? Y podemos calcular la resistencia, la constante de celda a la cantidad específica. La, la constante de celda va a ser el largo, la distancia entre ambos electrodos, dividido por el área de los electrodos. Esto lo podemos calcular fácilmente y yo se los voy a pedir. También tenemos que la resistencia específica se define como la resistencia de un conductor de longitud y sección transversal unitarias a la unidad de resistencia, está en ohm, y la resistencia específica en ohm por centímetro a la menos 1. Hay que ver falta la más. La unidad es un ohm por la resistencia que presenta un material conductor a un potencial, por ejemplo, de 1 volt y la intensidad de corriente de 1 volt, de 1 ampere. Entonces nosotros tenemos que la conductividad va a ser igual a 1 dividido la resistencia, que va a ser 1 dividido la conductancia por el área. Por lo tanto, acá es la conductividad molar, ¿ya? Y la conductividad está en Siemens. Ahí podemos relacionar lo que es conductividad, ¿ya? Y posteriormente, nosotros cómo vamos a calcular, por ejemplo, la conductividad. Nosotros podemos calcularla con relacionando la conductancia molar por, con la concentración. Y este tiene que estar multiplicado por 1000. ¿Por qué multiplicado por 1000? Porque estamos trabajando siempre en centímetros. Y para facilitar los cálculos, todo tiene que estar en centímetros. Si nosotros nos damos cuenta, la concentración molar tiene que estar en mol por litro. O esa es la unidad de molar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que convertir la concentración molar a mol por centímetro cúbico. ¿Ya? Niños, hasta el momento, ¿alguna duda, consulta? Le estoy haciendo un pequeño repaso o hablando un poco de lo que sé de teoría. Cuéntenme, ¿cómo va? Esto es muy nuevo, ya lo han visto, no sé. Chicos,
Profe, de mi parte no tengo dudas. Ya. Cualquier, en cualquier momento que tengan dudas, me interrumpen y volvemos a explicar. ¿Ya? También nosotros vemos que la conductividad de corriente puede transportar ions para cátodo y ánodo. Y si nosotros también queremos, podemos también tener la conductividad en molar, pasar la conductividad equivalente, ¿ya? Y eso va a ser igual a la conductividad molar dividido por el número de electrones que tenga la especie, ¿ya? O la carga. Por ejemplo, el, el sodio va a tener 1, fácil. Si tenemos sulfato va a ser 2, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que la conductividad aumenta al aumentar la concentración. Pero esta es la conductividad específica, la conductividad molar va a ser específico para cada eh, conductímetro, ¿ya? Nosotros también podemos ver que ya tenemos la conductividad equivalente, que en soluciones en ácidos o bases poco solubles o en sales poco solubles, que no tengo una decisión completa, nosotros vamos a estar dialogado por, o vamos a tener en este caso, con, relacionado con esta fórmula. Este solamente Colson demostró con sales completamente disociadas. Conductividad molar, conductividad específica, constante de concentración por la raíz de la concentración. Y donde tenemos que conductividad alfa va a ser la conductividad de un solo ion o de cloruro o de potasio. ¿Ya? Va a ser la conductividad a dilución infinita. ¿Ya? Entonces tenemos la conductividad a dilución infinita y para cualquier electrolito se suman las contribuciones de todas las cargas iónicas. Y por último tenemos la conductividad molar, ¿ya? Que va a ser la conductividad de la especie por la carga. Este va a ser de la ley de migraciones. Z es la carga y esta es la conductividad molar. ¿Ya? Y para electrolitos débiles, lo que van a hacer ustedes en estos momentos, van a trabajar con un ácido débil, ácido acético, vamos a tener la conductividad y vamos a tener que relacionarla con el inverso de la concentración, ¿ya? Más la concentración de la especie por la conductividad molar de la especie, ¿ya? Y vamos a ver que a medida que la concentración aumenta, la conductividad va a ir disminuyendo, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla de la conductividad molar a dilución infinita del ion hidrógeno, ion sodio, ion potasio, ion calcio, ion hidrógeno, cloruro, nitrato y sulfato. Nosotros podemos ver que los cationes presentan una mayor conductividad en el ion hidrógeno que el ion hidroxilo. El ion hidrógeno es el, el ion que mayor conductividad tiene, seguido por el ion hidroxilo. ¿Ya? Y esto es la movilidad que tiene el ion en la solución. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿cómo vamos a medir la conductividad? En un sistema completo de conductividad está formado por los siguientes compuestos básicos, por los siguientes elementos. Una celda de conductividad, esta es la que tendríamos en el laboratorio, acoplado con una sonda de temperatura, porque esto tenemos que medir, y el software, que aquí podemos ver el software básico. Y el conductímetro va a medir la conductividad de los ions en una disolución. Vamos a preparar varias y para ello se aplica un campo eléctrico entre dos electrodos de la celda y mide la resistencia eléctrica de la solución. Para variar los cambios de sustancias y efectos de la capa de los electrodos se va a aplicar ciertas correcciones, pero en este caso no las vamos a necesitar.
Está la celda de conductividad, el sensor de temperatura y nuestro software básico. Vamos a ver el efecto de la temperatura también y va a estar relacionado de una manera inversa. Acá están los distintos tipos de celdas que se pueden tener para tener la constante de celda acá, y el que se ocupa actualmente es el de la figura número uno, ya, porque facilita mucho los cálculos, ya que se ocupa una chapa de platino de 1 centímetro cuadrado y se deja a una distancia determinada, ¿ya? En cambio, en los otros, en el sistema de 4 más electrodos, podemos ver diferentes tiempos, o podemos verlo acá. Nosotros, ustedes, que son químicos analíticos, ¿para qué lo podrían aplicar? Acá en selectividad, las medidas conductimétricas directas tienen poca selectividad, así que no puedes ver qué ion está participando si tú no preparas una solución ideal, entre comillas. Tampoco no se pueden utilizar para medir concentraciones de un electrolito. Y su principal aplicación es la medida de concentración total de electrolitos. Pero, si a pesar de que tiene una baja selectividad, tiene una alta sensibilidad. Es decir, que pueden medir ions de concentraciones muy, muy bajas. ¿Ya? Y se pueden aplicar en ciertas aplicaciones, como por ejemplo en detectores de cromatografía iónica. Y tienen una precisión y exactitud muy, muy buena. Se equivocan alrededor del 0,1%. También la principal aplicación en medidas directas es de la concentración total de electrolitos, ¿ya? Y esta última es particularmente útil con un criterio de pureza del agua destilada, es decir, que nosotros podemos diferenciar con conductímetro entre un agua de la llave, un agua destilada y un agua ultra pura, milicu o deionizada. Algunos de los usos de estas técnicas conductimétricas son para el control de salinas de calderas, lo que pueden trabajar con eso, concentraciones de ions de salida de una columna cromatográfica líquida, es decir, como detector cromatográfico iónico, al lado de acoplado a un conductímetro, concentraciones de disoluciones ácidas utilizadas en procesos industriales, concentraciones de fertilizantes líquidos. También se puede ocupar para ver la contaminación en arroyos o en ríos, por ejemplo, si hay una alta conductividad, eso puede indicar que hay otras sales que pueden afectar a las personas, ¿ya? Y también se puede utilizar en valoraciones ácido-base, por lo que ustedes van a trabajar después en técnicas electroanalíticas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguien me dijo algo? ¿Nada? Ya. Entonces nosotros podemos ver que en agua deionizada la conductividad que debería tener es de 0,05 microsiemens por centímetro. Y en cambio en un agua natural de la llave superficial debería estar entre 100 y 1000 microsiemens. Si estuviera mayor a 1000 microsiemens, debe de decir que esa agua no pasa los estándares de agua potable ni de agua natural, debes tener algún contaminante que necesite ser removido. Y en análisis de alimentos podemos ver la conductividad. Acá, por ejemplo, tenemos en agua ultra pura, agua normal, de corriente, la conductividad que pueden tener ciertos alimenticios como el agua mineral, la cerveza, la leche, jugos, y en procesos ya industriales podemos ver con la conductividad en milisiemens por centímetro, va de 10 a 100, por ejemplo, la de ácido fosfórico, sulfúrico, clorhídrico, soda cáustica, hidróxido de potasio, etcétera, etcétera. Yo acá, sinceramente, les quiero contar un poco de las aplicaciones que tiene esto para su formación profesional como analistas químicos. Ya. Entonces, chicos, ¿qué instrumentos yo voy a necesitar en este laboratorio virtual?
Va a ser un sensor de conductividad, 4 matraces de aforo de 50, un matraz de aforo de 250. Este es el sensor de conductividad que se va a ocupar en el laboratorio, 4 matraces de aforo de 50, una espátula, un sensor de temperatura, un vaso precipitado de 100, una placa calefactora para si es necesario cambiar la temperatura y por último un agitador magnético para tener la temperatura homogénea y hacer que la migración de iones no se queden electrodepositados en la superficie del electrodo. Por balance reactivo va a ser ácido acético glacial, sulfato de bario, PA y por último cloruro de potasio. No encontré una imagen de cloruro de potasio, pero así más o menos sería el envase. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la resistencia de una disolución. Se va a determinar la constante de una celda midiendo la resistencia de una solución de cloruro de sodio de potasio 0,01 molar, montando el sistema de mangueras para mantener la temperatura constante. Si se añade el cloruro de potasio, se mantiene agitado. ¿Ya? Se introduce el sensor de conductímetro corroborando que no haya burbujas en él. ¿Por qué? Si hay burbujas va a alterar nuestras medidas porque la burbuja crea una resistencia y se deja unos minutos hasta que tanto la conductividad como la temperatura son constantes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver por programa. Nosotros vamos a tener estos resultados: concentración de cloruro de potasio va a ser 0,01, conductividad experimental va a ser, obtuvimos 1440 microsiemens por centímetro y la teórica era 1413 microsiemens por centímetro. Ahora para la determinación del KPS y la conductividad específica de una sal poco soluble, se agregó un vaso precipitado de 100 ml y un volumen de 80 de agua destilada y se midió la conductividad de la sal. En un vaso precipitado de 100 se agitó constantemente ya una pequeña cantidad de sulfato de bario, la punta de la espátula, y se midió la conductividad para realizar los cálculos de KPS. Ya nosotros tenemos que la conductividad del agua destilada es 5,14 y la del sulfato de bario es 10. Ahora, para el procedimiento de la conductividad específica de un ácido débil, se preparó una solución de ácido acético 0,05 molar y en un matraz de 250. Y a partir de este matraz de 250 ml se realizaron 4 diluciones. Se diluyó un factor de 4, factor de 16, 64 y 256 en matraces de 250 de 50 ml. Y en cada uno de estos vasos se agitó y se midió la conductividad del ácido acético. Y acá tenemos las concentraciones y tenemos la conductividad de cada concentración a una temperatura de 25 grados Celsius. Por último, yo quiero la conductividad molar de cada uno, el grado de disociación, la constante de celda y la constante de acidez. ¿Ya? Ahora por último vamos a ver un pequeño vídeo. Voy a compartirles el audio. ¿Me avisan si se escucha el audio? Ay, Dios, no es ese.
Profe, no se escucha. Profe, no se escucha nada.
¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Chicos, qué les pareció el laboratorio? ¿Lo entendieron un poco con toda la introducción que les di? ¿Con el video? ¿Lo ilustró un poco? No sé, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Les sirvió de algo? ¿Que les diera un poco esta pequeña introducción de teoría antes del laboratorio? ¿O no me entendieron? Cuéntenme. Estoy abierto a cualquier respuesta que me den. Yo por mi parte, su parte de explicación, hasta ahora sí logré entenderlo, pero yo creo como todo, casi todo, no entendí mucha parte del video porque en ningún momento se escuchó, Oye, no, no sale el audio. oye, por eso pregunté. Ay, qué mal. Te lo decíamos, pero no, parece que no nos escuchó. Oh, no lo escuché, nada. Disculpe. ¿Y ustedes, niños, los demás? Cristian, Javiera, María Fernanda. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, igual que Francisco, la parte del video como que no la entendí mucho porque no se escucha nada. Después se las voy a subir y debería subir con audio, que era un poco del laboratorio. Em, pero ¿les gustó que le hicieron una introducción un poco más extensa en teoría o no? ¿Y las aplicaciones que se tienen en su campo laboral o no? Para saber si lo sigo haciendo o no. Ahí está bien. Sí, profe, ayuda un poquito más a entender la materia. Ya. Em, ya, chicos, ese fue el laboratorio de hoy. ¿Qué grupo quiere que lo evalúe primero? Que le muestre las notas del informe. ¿Nosotras? Ya. Yo voy a cortar el video, se conectan al tío y después le avisan a sus colegas para que se conecten después que les dé la nota. ¿Ya? Bueno, profe. Solamente voy a cortar para que